Bueno, para comenzar esta actividad en la tarde de hoy, en esta tarde tan bonita, comenzamos nuestra actividad haciendo la oración como es de costumbre y la oración la va a facilitar Ermila, pero no sin antes desearle un feliz cumpleaños, tanto Ermila como María del Carmen. Hoy se celebra un día más en su existencia entre nosotros. Felicitaciones, un abrazo, muchas bendiciones y que sigan creciendo espiritualmente. Entonces, Ermila, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Germán. Vamos a disponernos en el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a traer a nuestra mente la presencia divina de nuestro Señor Jesús y todo su equipo de trabajo, invitando a nuestros ángeles de la guarda, a los espíritus protectores y buenos, a todos los espíritus protectores de rutas de luz. Les agradecemos su presencia para que esta tarde nos unamos en un mismo pensamiento para darle gracias a nuestro Padre Dios por un día más de vida, por esta oportunidad que nos permite a través de este medio de comunicación comenzar las tareas de este nuevo año. Te damos gracias, amado Dios, por todas las personas que nos acompañan en esta tarde, para que todas sean envueltas en vibraciones de mucha paz, de mucha armonía. Invitemos a nuestros guías y mentores espirituales para que ellos sean parte de nuestra vida y así podamos entender y comprender mejor las enseñanzas que hoy vamos a recibir. Amadísimo Dios de infinita caridad, gracias, Señor, por cada momento que podemos respirar, por la luz de cada día, por el aire que golpea nuestro rostro. Gracias, oh Dios, por el colorido de las flores y los perfumes que ellas exhalan hacia ti, Señor, para bendecirte y para alabarte. Gracias, Señor, por esa linda naturaleza en la que nos ha colocado, por este planeta que es muy bonito, que es hermoso por cualquier lado que lo veamos. Gracias, Señor, por esta escuela bendita que nos está ayudando a nuestro mejoramiento, por este hospital que nos está ayudando a sanar y cicatrizar nuestras heridas. Y como espíritus endeudados que estamos en este planeta de la Tierra, te damos gracias, Señor, por la oportunidad para que podamos resarcir nuestro pasado, Señor. Que ese pasado lo podamos transformar en mejores días venideros, en mejores amaneceres para cada uno de nosotros, de nuestra familia. Amadísimo Dios, gracias por el Maestro Jesús y todo su equipo de trabajo. Hoy le vamos a pedir, Señor, la bendición y la luz divina para el conferencista, don Germán, que nos va a enriquecer con su bella palabra, con sus dulces y nobles sentimientos, las enseñanzas que nos va a transmitir, para que él sea envuelto e irradiado de mucha luz, de mucha armonía espiritual, Señor. Bendícelo, Señor, y en tus manos nos encomendamos en esta tarde, suplicándote, Señor, que todos podamos estar en la misma irradiación de luz. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que se han hecho presentes, tanto encarnados como desencarnados, y que así sea, que se haga la voluntad divina de nuestro Padre Dios. Muchas gracias. Gracias, Ermila. Muy sentida tu oración. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema.
El conferencista invitado es Germán Telles. Su hoja de vida: es fundador del Centro Espírita Rutas de Luz y es el presidente del Hogar Infantil Rutas de Luz, Asociación Espírita, obra social de la Casa Espírita Rutas de Luz. Es el director de esta obra. Es vicepresidente de Administración y Finanzas y miembro del Consejo Federativo de la Federación Espiritista de Cundinamarca, FEC. Fue expresidente y director administrativo y financiero de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, corresponsal para Colombia para el Anuario Espírita desde el año 2003 hasta el 2016. Es conferencista nacional e internacional y tenemos el gusto de que haga la apertura de este ciclo de conferencias en esta tarde tan bonita, tan maravillosa. Recomendamos a los participantes también que si tienen alguna pregunta la pueden realizar por medio del chat de la sala de Zoom. Bueno, entonces quedamos en sus manos y muchas gracias. Bueno. El tema que no hablé sobre el tema porque comencé mal diciendo, el tema es cómo amar a Kardec si no lo conocemos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos mis hermanos. Sean bienvenidos, deseando lo mejor de lo mejor para este año 2022 y que a su vez podamos regocijarnos permanentemente con el conocimiento de la doctrina de los espíritus y luchar, tratar de ser cada día mejores cristianos, mejores trabajadores de la causa del buen Jesús. Vamos a compartir entonces, por favor, pantalla. Muy bien. Entonces, el Centro Espírita Rutas de Luz. Vamos a iniciar con la primera parte de Siembra Espírita. ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Es un tema, en verdad, muy hermoso, que vale la pena que todos estemos atentos a esta enseñanza que nos da en su libro Algunas encarnaciones de Allan Kardec, nuestro querido Natalio Cecarine, espírita, escritor argentino, periodista e investigador. Casi estoy seguro, tal vez ya los años no permiten tener una memoria lúcida, pero Natalio Cecarine estuvo aquí en Colombia y tuvimos la oportunidad de compartir con él su presencia y de escuchar sus conocimientos junto a nuestra querida y respetada señora Colombia Montoya de Martínez. Era un hombre muy especial. Y hoy vamos a hablar de algunas de las reencarnaciones de nuestro querido y venerado amigo y maestro Allan Kardec. Y trataremos el asunto relacionado con Quirilius Cornelius, centurión romano. Entre los años 30 y 33 de nuestra era, gobernaba o era el César de Roma, Tiberio, y Poncio Pilatos gobernaba a Jerusalén o a Judea. Quirilius Cornelius era un joven que se le facilitaba el aprendizaje de muchos idiomas. Su padre, muy joven, lo encauzó por la carrera de las armas para que fuera un soldado del ejército romano. Quirilius Cornelius se distinguió como un gran militar y se le dio el título de centurión romano. Él se hospedó en una casa de un humilde nazareno, muy pobre, con una familia
abundante, pero muy honrado. Allí estaba Abigail, una niña muy especial, muy simpática, y Quirinius Cornelius fijó su mirada en ella y quedó muy impresionado por su forma de ser, Abigail. Quirinius Cornelius escuchó en ese hogar por primera vez hablar del buen Jesús, del dulcísimo Jesús, que venía nada más ni nada menos con el mensaje de la buena nueva, ese mensaje libertador de conciencias, ese mensaje que daba al hombre una esperanza de un mejor amanecer, la buena nueva. Allí se hospedaba entonces nuestro querido Quirinius Cornelius. El día menos pensado, por sus condiciones, por sus capacidades, por su distinción, lo llama su jefe inmediato, Poncio Pilatos, que gobernaba en esa época a Judea o a Jerusalén. No olvidemos que el pueblo israelita era un pueblo muy manipulador y que en cualquier momento que sintiesen que sus pretensiones religiosas estaban siendo maltratadas, se comunicaban directamente con el emperador. Era un pueblo violento. Y también nuestro querido Poncio Pilatos era orgulloso y vanidoso y prepotente. Y fue llamado ante su presencia Quirinius Cornelius y le dice Poncio Pilatos: por tus capacidades, por tus conocimientos, por tu facilidad en el hablar de idiomas, le encargo una misión muy secreta, que es la siguiente. Desde hace más o menos 2 años, hay un nazareno llamado Jesús que se desplaza por esta región haciendo milagros, curando enfermos e implantando una nueva doctrina. Me ha llegado aquí la solicitud por el pontífice máximo de Israel o de Jerusalén, que tenga cuidado con él, porque ese nazareno Jesús busca por todos los medios ser un político muy nombrado y también dice que quiere ser rey de los judíos. Luego, de acuerdo a la información que me dan, puede ser un peligro no solamente para mí como gobernador, sino también para el mismo emperador Tiberio. Le dice y le recomienda: irás muy bien disfrazado, porque es una misión secreta. Quirinius Cornelius, como militar, tenía que obedecer la orden y llegó entonces donde vivía, y hablando con Abigail y alguno de sus hermanos, le dijo que en dónde podría conseguir o encontrar a Jesús el Nazareno, y él le dijo: yo lo llevaré a donde él hoy va a tener una reunión. Quirinius Cornelius se quitó todo su traje de centurión, se disfrazó del común y corriente, y entonces se trasladaron a una colina, donde en esa colina había abundantes personas enfermas, necesitadas, malolientes. Unos estaban sentados, otros recostados sobre el pasto y otros arrodillados como en exaltación. Y en el centro de este semicírculo, recostado
en el tronco de un árbol frondoso, estaba Jesús con su enseñanza. Y Quirilius Cornelio, disfrazado para cumplir su misión, avanza y se mete entre la multitud. Y cuando fija la mirada en el rostro de Jesús, tu corazón palpita y se agita. Y estaba Jesús hablando de la inmortalidad del alma. Estaba hablando Jesús también sobre el amor y sobre toda su enseñanza de la buena nueva. El mensaje, nada más ni nada menos, para la construcción del reino de los cielos en el corazón del hombre. Terminó Jesús su prédica en esa colina y se arrimaron todos, rodearon a Jesús, quienes le escuchaban, los enfermos, los malolientes, las madres con sus hijos, y una de ellas llevaba a un niño con parálisis en sus piernas. Jesús lo tocó y dice Quirilius Cornelius que él con sus propios ojos vio que el niño se curó. Poco a poco, quienes escuchaban a Jesús se fueron deslizando para sus hogares de la colina. Estando Quirilius Cornelio disfrazado como espía, pasó Jesús por el lado de él y fijó su mirada en la mirada de Quirilius Cornelius y le dijo: centurión, desista, renuncie de tu misión. Mi palabra te ha tocado, tu corazón te ha conmovido. Tú serás justo conmigo. Los que han recomendado urgentemente vigilarme desean cosas distintas a la que tú estás acá investigando. Quirilius Cornelius quedó impactado, conmovido por el verbo, por la enseñanza, y dice que la voz de Jesús era dulce, pero potente, que escuchaba el que se encontraba más lejano del círculo. Quirilius bajó conmovido, muy conmovido, y dentro de sí decía: este hombre no hace sino tejer redes de amor, redes de paz, redes de caridad, ayudando a los que gimen, a los que lloran, a los necesitados. Bajó, se presentó ante Poncio Pilatos y le dijo: ese hombre no busca ningún fin político, mucho menos un reinado. No es para el Imperio Romano ni para usted ningún riesgo. Es un ser extraordinario, es un ser muy especial. Pasó el tiempo, pasaron unos meses y él seguía hospedado en la casa de este humilde nazareno, y allí estaba Abigail. Y Abigail esperaba con ansiedad a nuestro querido Quirilius Cornelius para decirle que su hermano, que trabajaba en la guardia del templo de Jerusalén, escuchó que Jesús iba a ser preso, Y él decía: si yo supiera dónde estuviera, iría, lo defendería. Y efectivamente, Jesús fue preso por orden nada más ni nada menos de los pontífices del fariseísmo, Anás y Caifás.
Poncio Pilatos. Le llevaron a Jesús al pretorio y él quiso exonerar a Jesús, mas la presencia de Anás y Caifás y del pueblo fanático lo obligaron a que Jesús fuera aprehendido y encarcelado. Por el rango de centurión, por la capacidad de este ser, entonces delegaron nada más ni nada menos que en Quirinius Cornelius la vigilancia del amado Jesús de Nazaret. Quirinius Cornelius pensaba, ¿cómo es posible que este hombre extraordinario esté preso, haya sido flagelado, haya sido humillado, haya sido golpeado, y ahora tengo yo que vigilarlo y tengo que responder por la seguridad de este hombre? Lo sacó del lugar donde se lo habían entregado y lo llevó a una celda, a una pieza que daba contra el patio donde estaban los soldados, aparentando querer demostrar que estaba ejerciendo una poderosa vigilancia sobre el amado Jesús. Mas, queridas y queridos hermanos, de un momento a otro ingresó en la celda donde estaba el Maestro Jesús y le dice: no es posible, Señor, que tú estés acá. Y le miró el rostro a Jesús y vio que Jesús estaba arrodillado cerca del banco de piedra y absorbido en ardiente plegaria. Su semblante empalidecido y fatigado llevaba los rastros de los atroces sufrimientos que había soportado. Investigando, en muchas circunstancias, quienes flagelaban a quienes iban a ser crucificados eran hombres muy fuertes. Entonces pensemos el castigo y misericordia y cruel que recibió Jesús, quitándole la posibilidad de alimentarse, quitándole la posibilidad de recuperar sus fuerzas. Lo vio a Jesús empalidecido y fatigado, muy mal. Y entonces le dice: Maestro, no puedo tolerar el pensamiento de que tú tan bueno, tan puro, perezcas de muerte infamante. Es decir, como un malhechor, como un ser terrible. Y agrega: déjame salvarte. Toma mi armadura y mi capa. Esta pequeña puerta de la que tengo la llave tiene salida a un largo corredor que conduce a una callejuela apartada. Anda a casa, allí vive gentes abnegadas que te harán salir de la ciudad. Y Jesús lo mira con dulzura, lo mira con amor y le dice: de nada sirve que yo escape, de nada sirve que yo me vaya. ¿Usted cree que escapándome cambiará el poder llevar el mensaje? No, seguirá la misma angustia y el mismo dolor. Es muy difícil hacer la siembra en el corazón del hombre. Y continúa entonces nuestro querido Quirinius Cornelius y le dice: déjame morir por ti. ¿Qué vale la vida de un soldado oscuro, es decir, sin importancia?
mientras que tú eres la salvación de los sufridos y de los desgraciados. Y ahí viene un diálogo, queridas y queridos hermanos, muy interesante. Y Jesús le dice, los que me odian, los que me acusan, se sienten mal porque he venido a traer el conocimiento, porque he venido a sacar de la esclavitud fanática a los seguidores de este movimiento. Me odian, no me quieren, pero mi enseñanza dará la oportunidad a que muchos hombres, millones de hombres, sean mis hijos. Pero también por mis enseñanzas tergiversadas correrá mucha sangre de los que me siguen. Y continúa el diálogo. Y le dice entonces Jesús, después de estas explicaciones que le da, pero no creas, centurión, que desdeñe el sacrificio de tu vida. Tú morirás por mí. Veo las llamas que envuelven tu hoguera, mas no tan pronto. Mas no tan pronto. Entonces vemos nosotros, queridos hermanos del alma, cómo acá le está anunciando Jesús a Quirilius Cornelius que en una próxima reencarnación que se llamará Juan Hus, morirá en una hoguera. Y continúa Jesús esclareciendo a Quirilius Cornelius y le dice, tú me verás morir, no llores, hijo mío, porque mi Padre me llama y vuelvo con alegría a mi patria celestial. La hora había llegado y con el corazón oprimido tuve que cumplir mi deber, que jamás hasta entonces me fue tan duro, dice Quirilius Cornelius. Jesús en el diálogo que había tenido le dijo, cumplirás con tu deber, centurión, con la misión que te han encomendado de ejecutar mi crucifixión. Y dice que jamás hasta entonces había sido tan difícil tomar una decisión. Esto, queridos y queridas hermanas, hace vibrar el alma, conmueve en la situación que se encontraba Quirilius Cornelius. Como buen militar y formado bajo las órdenes del Imperio Romano, tiene que cumplir la orden de la ejecución de la muerte de Jesús. Es Jesús entonces entregado para que Quirilius Cornelius, con sus ejércitos, con sus soldados, cumplieran todos los protocolos que se cumplían frente a las crucifixiones. Y no olvidemos que Jesús iba acompañado por dos malhechores. Dice Quirilius Cornelius que en este doloroso camino vio detrás del maestro, del buen Jesús, a María, la madre de Jesús, tambaleante de dolor, tambaleante de sufrimiento, con lágrimas en los ojos, viendo el sufrimiento de su hijo sin razón de ser y acompañada por uno de sus apóstoles que era Juan.
Cuando llegaron al monte la calavera, al Gólgota, Quirinius Cornelius dio la orden de que Jesús fuera crucificado. ¿Y qué sucede, queridas y queridos hermanos? Cuando clavaron a Jesús en la cruz, Quirinius Cornelius, el centurión, no soportó lo que sus ojos veían. Dio una vuelta y, sin pensarlo, repentinamente quedó frente a la mirada de Jesús. Y como si Jesús le dijera: aprende, así se debe de morir. Dice la enseñanza que Quirinius Cornelius, después de este evento de martirio, de dolor y sufrimiento de Jesús, quedó traumatizado y se fue para su casa, y pasaron muchas semanas y no se recuperaba del dolor y el sufrimiento. Pero antes, comenta Quirinius Cornelius, que a las 6 de la tarde los nubarrones aparecieron en el firmamento y que un poderoso trueno hizo temblar la tierra donde se encontraban los que estaban allí frente a este evento, pero que tuvo la bendición de ver a Jesús resplandeciente y bello ya en la patria espiritual. Esto es algo trascendental, y lo importante es que nosotros, los estudiantes de la doctrina espírita, debemos de hacer algunas pesquisas para confirmar si esta manifestación dada por el espíritu de Rochester a través de la medium Vera rusa, medium mecánica, que psicografió varios libros del espíritu de Rochester, tienen que ver algo con el Nuevo Testamento. Si en el Nuevo Testamento existió ese centurión romano, hicimos la investigación y encontramos en la Biblia, Hechos 10, 2:36, lo siguiente: Quirinius Cornelius, conociendo ya a Jesús, habiéndolo visto y escuchándolo, quedó conmovido, y entonces, como centurión, hacía obras de caridad, oraba permanentemente, y el día menos pensado tuvo una visión donde ese ser espiritual le dijo que enviase a Jope a 2 de sus trabajadores y a un soldado a buscar a un tal Simón, que tenía como apodo Pedro. Y efectivamente fueron allí a Jope y encontraron a Simón, que como apodo le llamaban Pedro. Y entonces entonces allí también Pedro, en oración, un ángel se le apareció y le dijo que Quirinius Cornelius enviaba 2 subalternos y un soldado para que fuera a explicarle la buena nueva. Ya había sido anunciado también el viaje de estos personajes a nombre de Quirinius Cornelius. Simón Pedro los alojó en su casa, y al otro día se fueron a la casa del centurión Quirinius Cornelius. Y dice así: centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Allí llegó, y nuestro querido Quirinius Cornelius lo recibió con los brazos abiertos, y Pedro explicó
las enseñanzas de Jesús en toda su sabiduría a Quirilius Cornelius. Después de 5 años de su vida social, Quirilius Cornelius se retira y se entrega al cristianismo totalmente. Y entonces vamos a hablar también de nuestro querido Juan Hus. Jesús el maestro y Hus el discípulo. Pero permítame decir lo siguiente. Algo muy conmovedor. Muy conmovedor. En Aquila, Nápoles, en el año de 1120, se encontró la placa en hierro fundido con la sentencia de muerte de nuestro querido Maestro Jesús, ordenada por Poncio Pilatos. Asistieron a ese tribunal nuestro querido hermano Poncio Pilatos, nuestros queridos hermanos Anás y Caifás, crucificadores del pueblo de Dios. También, queridos y queridas hermanas, quienes fueron los testigos de esa sentencia a muerte, Daniel, Pael, Tobani, Zorobabel y Capetán. 4 testigos. 4 testigos. Y saben ustedes, queridas y queridos hermanos, en qué se fundamentó el juicio hacia Jesús. Primero, Jesús es un seductor, es decir, una persona que engaña. Jesús es sedicioso, es decir, invita a la violencia al pueblo. Jesús es enemigo de la ley. Jesús declara falsamente que es enemigo de Dios. Declara falsamente que es el rey de los judíos. Y el día de Pascua entró ovacionado a Jerusalén, siendo el día sagrado de los judíos el día sábado. Esa fue la razón por la cual sentenciaron a Jesús y tuvo que padecer la crucifixión. Juan Hus, el discípulo. Juan Hus, descendiente de una familia muy pobre. Su padre murió a muy temprana edad. A muy temprana edad. Él asistía a la iglesia y cantaba como monaguillo. A pesar de toda su pobreza, la señora madre de Juan Hus hizo grandes esfuerzos por ayudar a su hijo. Pues vaya y venga, que se trasladó a la ciudad. Y allí entonces, queridos y queridas hermanas, nuestro querido hermano Juan Hus llegó a ser un estudiante, a ser profesor y a ser decano de filosofía y rector de la Universidad de Borgoña. Nuestro querido Juan Hus, un hombre muy especial, un hombre extraordinario, se le facilitaba el hablar idiomas. Y resulta que él, viendo todo lo que estaba sucediendo, llegó a sus manos la oportunidad de que
donde él se encontraba, en una aldea llamada Belén, dos laicos construyeron una iglesia que ya no eran de propiedad de la religión católica, y ellos dijeron que Juan Hus era quien debía estar allí para que predicara en el idioma de su pueblo las enseñanzas del buen Jesús. Recordemos quienes estuvimos bajo la acogida de la religión católica, a quien debemos de respetar, y lo que estoy hablando es una ilustración. Todas las iglesias son propiedad de la religión católica, mas esta iglesia era de propiedad de los laicos, y allí entonces Juan Hus predicaba fundamentado en las enseñanzas de John Wycliffe, un predicador inglés que quería por todos los medios hacer ver que la iglesia se estaba equivocando, que habían grandes injusticias, y llegó este libro a manos de él, y Juan Hus lo acogió, el libro, y empezó también sus prédicas. En esta reforma protestante, mire la enseñanza que hay aquí. Una vez establecidos los dogmas por la iglesia, poco a poco ella se fue distanciando del pueblo, dejando de atender sus necesidades espirituales de bienestar y asistencia. Qué tristeza. Juana de Ángeles dice que en uno de sus libros que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también debemos de tener también el valor de rectificar. No es que siempre la iglesia haya estado equivocándose, siempre son los hombres, porque la enseñanza de ella está fundamentada en los evangelios de Jesús. Poco a poco dejó de ser el faro espiritual de un pueblo para sumergirse en las profundas y negras aguas de las disputas del poder temporal. Los que hemos tenido la oportunidad de hacer investigaciones, vemos que allí habían grandes disputas por el poder, porque se manejaba muchísimo dinero, porque todo se cobraba, y era mucho el poder que se manejaba allí. Ante eso, algunos líderes que se encontraban dentro de la iglesia comenzaron a luchar contra la política establecida por el clero, fomentando en los adeptos de la fe cristiana un espíritu de renovación espiritual. Fue uno de los movimientos más importantes para la reestructuración de la reforma, para la reestructuración de la iglesia, que culminó en la reforma protestante. Entre los hombres que trabajaron para restituir el verdadero sentido del evangelio se destacaron líderes como Juan Hus. No podemos olvidar a este venerable amigo Juan Hus, reformador, un grande hombre, cuyas enseñanzas fueron precursoras influenciadas por las obras de John Wycliffe de la Reforma Protestante. Fue ordenado padre en 1401. Hus criticó tremendamente el comportamiento de los obispos, cardenales y papas, y pedía una reforma en la iglesia. Atacó con vehemencia el pago de las indulgencias. No estaba de acuerdo, porque el Hijo del Hombre no tenía una piedra donde reclinar su cabeza, que era Jesús. Y Quirilius Cornelius nos dice que él fue a escuchar al maestro en una colina y que su prédica fue recostado en el tronco de un árbol. Y denominaba al papado de una institución de Satanás. Es decir, haciendo alguna pesquisa encontré
el antipapa Juan 23. Y quedé sorprendido. Sí, no Juan 23, que fue un gran apóstol de la religión católica de hace poco tiempo. Fue en esa época donde él se oponía también como un papa a las cosas que se venían realizando. Aquí entonces habla contra el papa nuestro querido Juan Hus. Decía que el papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba a las personas, era la encarnación del anticristo. Claro, todos aquellos que hacemos todo lo contrario a las enseñanzas de Jesús, pues estamos en contra de sus enseñanzas, y eso no es saludable. En 1409 fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Rectifico, por favor, de Praga. Y él fue Juan Hus, estudiante, profesor, decano de filosofía y rector de la Universidad de Praga. Pero Hus era considerado un notorio hereje y fue excomulgado. En 1414 fue llamado a renunciar ante el concilio de Constanza, donde fue condenado, pese a que le habían prometido seguridad si se acordase en el concilio la opción de la defensa. Es increíble. Juan Hus estuvo detenido durante 9 meses. Y además de eso, queridas y queridos hermanos, fue engañado, donde le dijeron que en este concilio se le respetarían sus derechos, que podría defenderse, porque él había escrito también unos libros, todos fundamentados y relacionados en el bien y nada más que en el bien. Pero no se le dio la oportunidad de hablar, no se le dio la oportunidad de defenderse. Exactamente lo que pasó con el buen Jesús. No hubo forma de defensa. Ya todo estaba planeado, ya todo estaba montado, como se dice, para la realización de la muerte de este gran hombre, Juan Hus. El día final. El 6 de julio de 1415 fue llevado por última vez al concilio y como no aceptase retractarse, le humillaron, desnudándole sus vestidos sacerdotales. Fue algo terrible, algo tremendo. Por cuestión tiempo, no se puede profundizar aún mucho más en lo que le sucedió a nuestro querido Juan Hus. Quienes quieran investigar pueden hacerlo, porque el tema es cómo amar a Kardec si no lo conocemos. El espíritu de Quirilius Cornelius animó otras reencarnaciones y entre ellas está animando la personalidad de nuestro querido Juan Hus. Luego le rasparon con una navaja las yemas de los dedos y en el lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que habían pintado unos diablos espantosos con la inscripción el heresiarca. Es decir, para que nos quede fácil, entendamos, el endemoniado puede ser un adjetivo calificativo en ese orden. El heresiarca era todo aquel que iba en contra de los dogmas, de los sistemas de la religión católica. Molestos, los prelados le dijeron en latín, entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Hus entregó su alma a Dios agregando, yo llevo con alegría esta corona de oprobio, por amor del que por mí la llevó de espinas. Claro, queridas y queridos hermanos, no podemos olvidar nosotros
que Jesús tuvo una comunicación directa con Quirinius Cornelius y vio en la forma como Jesús estaba encadenado y que a él se le colocó fue una corona de espinas, burlándose de él para justificar que él había dicho que era el rey de los judíos. Antes de que Juan Hus fuera quemado, fue llevado también como Jesús por un camino, y al pasar por un lugar muy especial, sus libros estaban siendo incinerados, quemados, y él, cuando vio esto, apenas sonrió. Estaban quemando sus libros, un legado que dejaría a la humanidad. Y fue Juan Hus escoltado al lugar del sacrificio del martirio por príncipes y por 800 hombres armados. Clavaron una poderosa estaca y allí entonces armaron con leña donde debía ser quemado nuestro querido hermano Juan Hus. Murió el día jueves 6 de julio de 1415 a los 45 años. Al encender la hoguera, Hus exclamó: Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Él pidió perdón, como Jesús también lo hizo por sus verdugos. Es algo conmovedor lo que le sucedió a nuestro querido Juan Hus. Murió quemado en la hoguera, acusado de herejía. Legado de Juan Hus. Esto los que estudiamos la doctrina espírita y quienes vamos por los caminos del bien, no podemos olvidar estos legados de Juan Hus. Amar la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Grandes enseñanzas nos deja nuestro querido hermano Juan Hus. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esto debe de caracterizar a todos los hombres de bien y especialmente a quienes estamos estudiando la divina doctrina de los espíritus. Decir la verdad y nada más que la verdad. Utilizar nuestro verbo para esclarecer, mas no para confundir, mintiendo y engañando. Pero la Iglesia Católica, tras el Concilio Vaticano de 1962 y 1965, se mostró dispuesta a rehabilitar la figura de Hus y reconocieron que la condena a muerte del reformador checo había sido claramente un error. Y aquí tenemos a este hombre extraordinario de la religión católica. En 1999, Juan Pablo II declaró que la muerte de Juan Hus había sido cruel e injusta y que abrió y dio pasos a numerosos conflictos entre el pueblo. Sí, leyendo la historia de Juan Hus, fue mucha la sangre que se derramó. Y aquí vemos a Juan Pablo II, donde a Juan Hus lo incluyó entre los reformadores de la iglesia. Esto es carácter. Esto es tener el coraje de reconocer que nos hemos equivocado, como dice Juana de Ángeles, pero tenemos el valor de rectificar, ese coraje de rectificar. Agregamos algo más.
sobre nuestro querido hermano Juan Hus. El 15 de junio de 2015, el Papa Francisco I celebró una liturgia con motivo del 600 aniversario de la muerte de Juan Hus, con representantes de la Iglesia Husita y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos. Miren lo que dice nuestro querido hermano. Además, el Papa afirmó que la muerte de Hus no fue positiva para la Iglesia Católica y que se debería de pedir perdón por ella. Francisco I se ha caracterizado y se ha distinguido por su humildad, por su grandeza de alma, y nosotros no podemos olvidar de que todos somos hermanos. Profesemos la creencia que profesemos, todos somos hermanos. Y debemos de fijarnos también en las cosas nobles y altruistas que hacen nuestros hermanos en los diferentes movimientos religiosos. Y aquí vemos entonces a ese hombre, a Francisco, que besa a Vinicio Riva, enfermo de neurofibromatosis. Esa neurofibromatosis es una enfermedad donde todo el cuerpecito del ser está lleno de tumores. Este hombre es un hombre extraordinario, nuestro querido Vinicio Riva. Besó a su hermano. Tal vez se acordó lo que Jesús dijo: todo lo que hacéis a uno de ellos, me lo hacéis directamente a mí. Recordó la enseñanza del Evangelio de Jesús: todo lo que haces a uno de tus hermanos, lo haces directamente a mí. Pienso que en este momento Francisco no pensó que esa enfermedad podía ser contagiosa, sino que estaba besando posiblemente era el rostro de Jesús. Aquí vemos entonces la figura de este ser. Él es Vinicio Riva. Bien. Mire lo que dice nuestro querido hermano acá. En el libro Vocabulario Espírita de las Instrucciones Prácticas sobre las Manifestaciones Espíritas de Allan Kardec, traducido del original francés al castellano por Enrique Eliseo Baldovino, que en paz descanse. Un gran trabajador es hermano, quien tuvimos la oportunidad de conocerlo, de abrazarlo y de estrecharlo como amigo y como hermano. Nos conmueve el alma al saber que había partido tan joven al mundo espiritual. Dice lo siguiente en la página 13: y no podemos olvidarnos de esto, que el ilustre codificador Allan Kardec, 1804-1869, ha sido la reencarnación de Juan Hus. Entonces vemos que Quirilius Cornelius pasó y animó su espíritu a otras personalidades hasta llegar, queridas y queridos hermanos, a Juan Hus, hasta llegar a animar la personalidad de Hipólito León de Nizarribel, el gran codificador de la doctrina espírita llamado Allan Kardec. Esa es la ley de la reencarnación. Y estas son algunas reencarnaciones que hemos visto en el libro de nuestro querido hermano Natalio Secarine. Continuamos brevemente. Seu Guantili y Francisco Thyssen, también unos grandes investigadores, en su obra Allan Kardec, el educador y el codificador, en el volumen 1 y el volumen 2 nos dan estas enseñanzas muy rápidas. Esto ya lo sabemos nosotros, pero mi cumplido es darlas a conocer a todos. Síntesis biográfica del maestro Allan Kardec o Hipólito León de Nizarribel. Nació el 3 de octubre de 1804, desencarnó el 10, el 31, el 10, sí, el 3 de octubre de 1804. Y hoy, en este año, el 3 de octubre de 2022 cumplirá 218 años de su nacimiento. Es decir, del 3 de octubre de 1804 al 22 hay 218 años de su nacimiento que todos los debemos de celebrar con entusiasmo y con alegría. Nombre: Hipólito León de Nizarribel, Lyon, Francia nació. Fecha de nacimiento: día miércoles
3 de octubre de 1804, sus padres Juan Bautista Antonio Ribail, abogado y juez, y su señora madre Juana Duhamel. Casado con la señorita Amelia Gabriela Budek, fecha el día lunes 6 de febrero de 1832. ¡Qué coincidencia! Desencarnó un miércoles también nuestro querido y venerado maestro Allan Kardec, el 31 de marzo de 1869. Estudio, se convirtió en discípulo eminente del célebre pedagogo Pestalozzi en Iberdún. Era bachiller en letras y ciencias y realizó estudios de medicina sin llegar a doctorarse en este arte de ciencia. Hablaba entonces nuestro querido hermano inglés, italiano, holandés, alemán y francés. Además, tradujo para el idioma alemán varias obras de educación y moral, entre las que figuraban unas de Penelón que lo habían atraído. Hipólito de Onden y San Ribel como educador. En 1826 fundó y dirigió el Instituto Técnico Pedagógico Sistema Pestalozzi en París. Referenciamos algunos libros de los 22 que publicó, como Hipólito León de Nizarribel, beneficiando a estudiantes y maestros. No podemos hacerlos con todos, sino apenas hemos citado unos. En 1824, curso práctico y teórico de aritmética según el método de Pestalozzi. Este fue el primer libro que empezó a preparar a los 18 años y lo publicó a los 20 años, nuestro querido Hipólito León de Nizarribel. No solamente deja un legado de educación para jóvenes y maestros, sino también un legado con la doctrina espírita, que la doctrina espírita es una institución educadora de almas. En 1828, el plan propuesto para la mejoría de la educación pública, algo muy lindo. En esta obra, el maestro Hipólito León de Nizarribel dice lo siguiente: condena los castigos corporales al afirmar que no es con golpes que se puede llevar al niño a que ame el trabajo y la virtud. Qué enseñanza tan extraordinaria de nuestro querido hermano Hipólito León de Nizarribel. Bueno, aquí pasó algo, queridos hermanos, por favor suplico su comprensión. Bueno, queridos hermanos, ya entonces finalizando, quiero hacer la siguiente. ¿Están viendo pantalla? Sí, señor. Pero aquí no estoy viendo. Bueno, no hay ningún problema. Tranquilos. Entonces vemos acá, es decir, lo siguiente. En 1846, manual de los exámenes para los diplomas de capacidad. En 1848, catecismo gramatical de la lengua francesa. Señora. No ha compartido, o sea, en pantalla. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, perdón, sí, me pico. Bueno, qué pena, por favor. Es que ese aviso que sale ahí ha sido muy complicado para mí. Bueno, entonces dice, en 1848, catecismo gramatical de la lengua francesa. He explicado en muchas circunstancias que catecismo estaba fundamentado en preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes, los que tuvimos la oportunidad de estudiar el catecismo del padre Astete, claro que eso hace unos pocos meses, unos pocos días, ¿no es cierto? Yo voy ya pisando los 75 años y más o menos hace 70 años que yo vi el catecismo del padre Astete y estaba fundamentado en preguntas y respuestas. Después hice la investigación y efectivamente está fundamentado en preguntas y respuestas. Y así está el libro de los espíritus, fundamentado en preguntas y respuestas de nuestro venerable maestro Allan Kardec. En 1849, programa de los cursos usuales de química, física, astronomía y fisiología, el que resumía los cursos que dictaba en el Liceo Polimático. Dictados normales de los exámenes, recogidos y elegidos en los exámenes de la Sorbona, de la Alcaldía de París y de otras academias, incluyendo la Universidad de Francia. Muchísimas gracias. Hemos, en estos momentos, dado paso a la primera parte de Siembra Espírita,
viene una segunda parte de cómo amar a Kardec si no lo conocemos. De hoy en 8 estarán entonces ya con la segunda parte, cómo amar a Kardec si no lo conocemos. Muchísimas gracias primeramente a Dios, al buen Jesús, a todos los trabajadores espirituales que nos han acompañado y quienes han tenido la paciencia de escucharme. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga por siempre. Excelente conferencia para esta tarde con este tema maravilloso de Kardec, sus reencarnaciones. Hoy sabemos un poquito más sobre esas encarnaciones de Kardec. Recordamos también que este seminario va hasta el 19 de febrero. Le damos, por supuesto, gracias al conferencista y a todos los participantes. Tenemos mensajes de María Berta, de Héctor Barrera, de Lilian, un abrazo Lilian también, de María del Carmen y de Nancy Aguilera también, que están participando. De Julián también, muchas gracias por participar, y a todos también en esta tarde tan bonita que ha trascendido, por participar de este espacio. No olvidemos visitar nuestra fanpage en Centro Espírita Rutas de Luz y obviamente darle un like y participar de nuestro estudio en la semana que comienza este lunes de 7 de la noche, y todo por la misma sala Zoom. Vamos a ver el video de nuestra próxima encuentro el día sábado. Con estos conocimientos. Vamos a unificar nuestros pensamientos, agradeciendo a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesús y al Maestro Allan Kardec por todo este raudal de conocimientos que hoy hemos podido recibir en nuestro campo, en nuestro espíritu. Gracias, amado Dios, por permitirnos gozar de este momento precioso, de estas lindas enseñanzas, de este enriquecimiento espiritual. Te damos gracias, amado Dios, al Maestro Jesús, por permitirnos hacer parte de estos estudios, de poder recibir todos estos conocimientos para que cada día seamos mejores seres, mejores personas, mejores hijos de Dios. Gracias, Señor, porque esta luz nos está iluminando cada día más el camino que debemos seguir. Nos está dando fuerzas para seguir adelante. Nos está fortaleciendo espiritualmente para continuar la ruta hacia la perfección a la que estamos todos llamados como seres espirituales que somos. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que han hecho parte de esta aula de estudios el día de hoy. A todos nuestros hermanos te rogamos, Señor, los bendiga, los llene de mucha luz y de mucha fortaleza espiritual, rogando especialmente pues por los que están más necesitados, por los que están enfermos, por los que necesitan de esa fortaleza espiritual, de esa palabra amiga, llena de dulzura, de amor, de ternura, de consolación. Hoy, amadísimo Padre, de infinita bondad y misericordia, estamos muy agradecidos
por empezar este nuevo año con todos estos conocimientos. Permítanos, Señor, seguir adelante, sin mirar atrás, sino que cojamos la azada para seguir adelante, trabajando por este movimiento enriquecedor para nuestras almas. Gracias, oh Dios mío, y te ruego bendiciones para todo este equipo de trabajadores de la Buena Nueva, tanto encarnados como desencarnados. Gracias, Señor, por todos los centros espíritas que se han conectado para hacernos compañía en este comienzo de año en estas tareas. Que nuestro Padre Dios nos irradie con su luz, el Señor Jesús nos bendiga y nos acompañe siempre, y que así sea. Muchísimas gracias a todos. Así sea, gracias Emila, y gracias a todos los participantes en esta fabulosa tarde y de este banquete de conocimientos. Hasta la próxima, que estén bien. Muchísimas gracias Muchísimas gracias. a todos.